Grabándose. Ok, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Ahí está, compartir. Listo, ya estoy compartiendo. Y les voy a poner el pizarrón. A ver, les pregunto, ¿sí se ve el pizarrón ya? ¿Estamos ahí todos en el pizarrón? Perfecto, gracias. Bien, entonces vean, vamos a poner la fecha, es 7 de octubre. 7 de octubre del 21. Bien, tema se llama integración por el método de sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Antes de empezar con el tema, vamos a dar un repaso de trigonometría, porque es muy importante aquí tener a la mano tanto las identidades como varios conceptos que se van a ocupar. ¿Vale? Bien, en trigonometría ustedes vieron lo que es el triángulo rectángulo, hicieron el estudio del triángulo rectángulo. Vamos a poner aquí un triángulo rectángulo que está aquí puesto, ¿de acuerdo? Este es el ángulo de estudio, le voy a llamar Z, ¿de acuerdo? Tiene tres lados. El lado A es el cateto adyacente al ángulo Z. El lado B es el cateto opuesto al ángulo Z. Y el ángulo C se le llama hipotenusa, ¿de acuerdo? Todo triángulo rectángulo cumple o se le puede aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Vamos a recordarlo. Teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice este teorema? Me dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, yo lo puedo poner así, como que A al cuadrado, que es cateto adyacente, más B al cuadrado, que es cateto adyacente, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Ese es el teorema de Pitágoras, básicamente. Y de aquí yo puedo despejar cualquier término que yo requiera. Por ejemplo, si yo requiero la hipotenusa solita, sin cuadrático, yo lo que hago es saco raíz cuadrada en ambos lados e invierto términos. Entonces me quedaría que C va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? De cateto cuadrado A más cateto cuadrado B. Y se acabó. Y aquí me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de catetos. Y ya se acabó. Supónganse que yo quiero el cateto A. El cateto A va a ser igual. La C cuadrada ya está del otro lado, se queda del otro lado. No hago nada. Y la B cuadrada, que es el otro cateto, está sumando del lado izquierdo. La mando del lado derecho, restando. Sería menos B cuadrado. Y como yo quiero el cateto solo sin elevar al cuadrado, esto sería sacado de raíz cuadrada. ¿Sí se entiende? ¿No hay dudas? Perfecto. Y si yo quisiera el otro cateto, el B, pues es lo mismo. B va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa cuadrática menos el otro cateto que se llama A cuadrada. Y ahí tengo ya mis tres despejes. Tanto si yo quiero la hipotenusa, cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Sí? Pero aquí le voy a dar las siglas. La hipotenusa la voy a llamar IP, ¿sí? Cateto adyacente CA, cateto adyacente, y cateto opuesto CO. ¿De acuerdo? Para darles otra connotación. Bien, ese es el teorema de Pitágoras aplicado al triángulo rectángulo. También el triángulo rectángulo se trabaja en las funciones trigonométricas, que se los voy a poner aquí. Funciones trigonométricas, que son funciones de los lados, ¿sí? Del triángulo con respecto al ángulo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la primera función trigonométrica? Sería el seno del ángulo Z. Acuérdense que estoy trabajando Z. ¿Qué me representa el seno? Me representa la relación de cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería B sobre C. Sí, eso hay que aprenderse las relaciones. ¿Qué me representa el coseno de Z? Coseno de Z.
Pues me representa la relación de cateto adyacente entre hipotenusa, que sería A sobre C. Voy a la que sigue, tangente del ángulo Z, ¿qué me representa? Cateto opuesto, B, sobre cateto adyacente, A. Siguiente, cotangente del ángulo Z. ¿Qué me representa la cotangente? Adyacente entre opuesto, que sería A sobre B. ¿Sí está claro? La que sigue, que sería secante. ¿Qué me representa la secante del ángulo Z? La hipotenusa, que es C, sobre el cateto adyacente, que es A. C sobre A. ¿De acuerdo? C sobre A. Y la última relación trigonométrica sería la cosecante de Z, que sería la hipotenusa, que es C, sobre cateto opuesto, que es B. Ahí están las funciones trigonométricas del ángulo Z en este caso. ¿Sí? Y ahora va a haber funciones que sean el inverso de otra función. ¿A qué me refiero? Vean, vamos a ir por lo más fácil. Si yo me voy a la tangente y la cotangente, vean, la tangente es B sobre A, pero la cotangente está invertida, es A sobre B. Entonces, estas dos funciones entre sí son inversas. ¿Qué se refiere a eso que son inversas? Repito, aquí en tangente está B entre A y en cotangente está al revés, A sobre B. Entonces, significa que las dos son inversas. Aquí les voy a poner cuáles son las inversas, ¿de acuerdo? Que es muy sencillo con esta tablita que les estoy haciendo. Tangente, la cotangente, tangente y cotangente son inversas. El coseno y la secante son inversas. Véanlo, por favor. Coseno es A sobre C, secante es C sobre A. Está invertida la división. Y la última sería seno con cosecante. Seno con cosecante son funciones inversas. B sobre C, C sobre B. ¿De acuerdo? Esto ténganlo así tal cual porque en las integrales que vamos a hacer a veces se requiere trabajar funciones inversas. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, el seno es la inversa de la cosecante. ¿De acuerdo? Bueno, y hay otro concepto que quiero ver que son las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Son identidades que están demostradas que se cumplen en sus términos, como dice la igualdad. Por ejemplo, ¿cuál es una que vamos a utilizar? Una me dice que 1 más tangente cuadrada de un ángulo Z es igual a la secante cuadrada de Z. 1 más tangente cuadrada es igual a la secante cuadrada del ángulo. ¿De acuerdo? Y de aquí yo puedo despejar también la tangente. Si yo quiero tener la tangente, ¿qué quedaría? Que la tangente cuadrática de Z va a ser igual a la secante cuadrática de Z menos 1. ¿De acuerdo? Y si yo quiero la tangente solita, la primera, pues saco raíz de ambos lados y me quedaría que la tangente es la raíz cuadrada de la secante cuadrada de Z menos 1. Entonces, si es que la quisiera así. Entonces, es la primera identidad que se tienen que tener a la mano. La segunda es la que dice que seno cuadrado de un ángulo, que es Z, más coseno cuadrado del mismo ángulo Z, es igual a 1. ¿De acuerdo? Y de aquí yo puedo hacer los despejes que yo requiera. Si quiero el seno, sería que seno cuadrado de Z es igual a 1, y este coseno que está aquí sumando pasa del lado derecho restando, menos coseno cuadrado de Z. Y ya está despejado el seno cuadrático. Si lo que yo quiero es el coseno cuadrático, pues lo despejo. Coseno cuadrado de Z, aquí va a ser igual a 1, que ya está del lado derecho, y el seno que está sumando pasa restando, menos seno cuadrado de
del ángulo que se llama Z. Y ya está, esta es mi otra identidad que es muy utilizada en este método de integración. Y hay otra que también es bueno tenerla a la mano, que me dice que la tangente de un ángulo Z es igual a ¿quién? Es igual al seno del mismo ángulo Z sobre el coseno del ángulo Z. Ahí está. Esa es otra tercera identidad que se tienen que saber. Ahora, por si alguien se pregunta, bueno, ¿y esas identidades se cumplen o no se cumplen o qué pasa? Esas se demuestran pues con los datos que tengo aquí en este triángulo. Vean, voy a demostrar esta nada más para que lo vean. ¿Sí? Del lado izquierdo pongo la tangente. Tangente que es cateto opuesto sobre adyacente. Aquí la tengo directo. Sería B sobre A. ¿Sí o no? Esa es la tangente de Z. Opuesto sobre adyacente. Dice que debe ser igual al seno de Z. Seno de Z, véanlo, aquí está. ¿Vale? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre, acá abajo está el coseno. Coseno es adyacente entre hipotenusa. A sobre C. ¿Sí lo ven? ¿Qué estoy haciendo? En lugar de la función de tangente, seno y coseno, estoy poniendo las relaciones que tengo aquí en base a los lados. ¿De acuerdo? Para el ángulo Z. Y finalmente lo que hay que hacer aquí es operar esta álgebra. Como es una división de dos quebrados, acuérdense que dice la regla de producto de extremos y va arriba, producto de medios y va abajo. Pues sería arriba B por C y abajo iría a los medios que sería A por C. ¿Sí lo ven? Producto de extremos arriba, producto de medios abajo. Y en este caso yo por álgebra me tengo que dar cuenta que la C que multiplica se elimina con la C que divide. ¿Y qué me queda nada más? Me queda B sobre A, que es la relación de seno sobre coseno, que es igual a B sobre A, que es la tangente de Z. Y ya ven, esto es idéntico que esto. Y ya, ahí está demostrado que eso se cumple. Y así se demuestran todas, ¿eh? Todas las identidades. Esa es una forma de demostrarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pero la demostración no se las van a pedir para nada en los problemas de integración, entonces vamos a quitarlo. Porque sí nos sirve saber eso, pero lo que nos interesa es manejar las identidades, ¿no? Entonces se lo voy a quitar para no rellenar más esto, ¿no? Y ya, básicamente sería eso, ¿ven? Eso sería el formulario mínimo o repaso mínimo de lo que hay que tener en cuenta de trigonometría, ¿de acuerdo? Para ver el método de sustitución trigonométrica. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, aclaración. ¿Nada? Profe. No, profe. Bueno, está claro, ¿no? Todo esto ya lo vieron, ¿eh? Todo esto ya se vio en el semestre segundo. ¿Verdad? Ok, pues vamos a ver entonces ahora el método de integración por sustitución trigonométrica. Esto es muy importante que lo tengamos como parte del formulario, ¿de acuerdo? Ok, entonces ponen punto 2, método de sustitución trigonométrica para integrar funciones, para integración, así nada más pone. Bueno, vamos a escribir tantitito, muy poquito, nada más para que queden los conceptos básicos. Y ponen este método se aplica cuando en la función a integrar, se tiene un radical cuadrático, o sea, una raíz cuadrada, un radical cuadrático,
con una suma algebraica de cuadrados, con una suma algebraica de cuadrados. Y vamos a poner aquí cómo es. Va a haber una a al cuadrado, que es una constante al cuadrado, y va a haber una b al cuadrado, que es la variable de integración al cuadrado. Y esto va a tener una combinación de signos. Vamos a empezar a ver el que es positivo a cuadrada y positiva b cuadrada. O sea, suma los dos positivos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los otros casos? Pues que la a sea negativa y la b positiva, o al revés, que la b cuadrada sea positiva y la a cuadrada sea negativa. Son 3 casos nada más. ¿De acuerdo? En base a los signos posibles. Entonces, este método aplica cuando en la integral que vayan a hacer hay una raíz y en esa raíz hay una suma de cuadráticos. Y que uno de esos cuadráticos, la a, va a ser una constante, o sea, un número, ¿sí? Y que la b va a ser la variable de integración, ¿de acuerdo? Es cuando aplica este método, ¿sí? Solo en este caso que hay una suma de cuadráticos extraídos de raíz, ¿de acuerdo? Bueno, ponen punto y aparte. El método consiste en transformar la variable original. Nosotros en los problemas que hemos hecho siempre la original es x, ponen entre paréntesis x, la original es x, en otra variable z, utilizando funciones trigonométricas, de z. Z es la nueva variable, ¿de acuerdo? Ponen punto y seguido. Se procede a cambiar la integral, toda en función de z, Y aplicando las fórmulas, se realiza la integración de z. ¿De acuerdo? O sea, ya mediante las fórmulas que conocen, la de b a la n, la de d de b sobre b, etc., todas las que ya conocemos, se aplican para poder calcular la integral de z. ¿De acuerdo? Punto y coma. Finalmente, ya integrada la función de z, el paso final es regresar a la variable original. Utilizando para tal efecto, el triángulo rectángulo generado
generado con base a la sustitución utilizada. Bueno, entonces vean, básicamente sería la teoría mínima para que se pueda entender el método. Pero vamos a hacer para cada tipo de radical, vamos a dejar claramente qué sustitución se va a usar y qué se va a obtener en lugar del radical. Entonces vamos a ir poniendo uno por uno. ¿Cuál es el tipo número uno? El que habíamos dicho. Cuando yo tengo una raíz cuadrada de una constante al cuadrado más una variable b al cuadrado. Ese es el tipo 1, cuando los dos son positivos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de sustitución voy a usar? Entonces, en este caso, voy a poner aquí usar la sustitución, y van a ver que en lugar de b, o sea, donde haya b, que este es el caso, aquí está la b, en lugar de b voy a poner el valor de a tangente de z. Esta es la nueva variable, la que voy a integrar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que esta a, vean, esta a es la raíz cuadrada de la a cuadrada que tenga en mi radical. Y que donde yo tenga b, ya no voy a usar b. Voy a usar a tangente de z, pero al cuadrado, porque aquí si lo ven está al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo para que vean qué es lo que se obtiene. Entonces aquí voy a poner como tercer punto para obtener. Para obtener. Eso de para obtener es qué se va a obtener en lugar del radical. ¿Sí? Cuando yo haga la sustitución. Entonces, mi radical original es este que está aquí. Entonces yo lo voy a cambiar a z. Entonces sería raíz cuadrática de la a cuadrática, a esa no se le hace nada, más la b, pero la b se llama, o la voy a cambiar por a tangente de z. ¿Sí lo ven? Pero la b, si ustedes lo ven bien claro, aquí está al cuadrado. Ah, pues la elevo al cuadrado. Ahí está. Entonces, en lugar de tener ya la variable b, ya me cambié a la variable z. ¿Vale? Bueno, voy a sacar el cuadrado, elevar el cuadrado, que va a quedar raíz cuadrada de a al cuadrado más, como este es un producto y cada término está al cuadrado, pues va a quedar a cuadrada por tangente cuadrado de z. ¿Sí? Porque es un producto elevado al cuadrado, pues queda cada término al cuadrado, cada elemento al cuadrado. Ahora, yo me doy cuenta que la cuadrática está en el primer término y en el segundo término del radical. Entonces lo voy a factorizar como un factor común. Entonces me va a quedar la raíz cuadrática de, saco la a cuadrada como común, para que me dé a cuadrada es por 1, más para que me dé a cuadrada tangente cuadrada, pues sería por la tangente cuadrada del ángulo que es z. ¿Sí están de acuerdo? Y cierro paréntesis. Si yo deshago esa factorización, vean cómo si checa. A cuadrada por 1, sí genera a cuadrada. Más, aquí está más, a cuadrada por tangente cuadrada, ahí está la a cuadrada tangente cuadrada. O sea que eso cumple, ¿no? Y finalmente, en lugar de esta sumatoria que me quedó aquí, voy a usar la sustitución trigonométrica. Uso su identidad trigonométrica. Uso identidad. Entonces, por eso les di el formulario. ¿A qué es equivalente 1 más tangente cuadrada? Ya se los dije, 1 más tangente cuadrada es la secante cuadrada del ángulo. Pues entonces uso esa identidad y esto me va a quedar así. Sería la raíz cuadrada ¿de quién? De a cuadrada, y en lugar de 1 más tangente cuadrada pongo secante cuadrada de z. ¿Están de acuerdo? Por la identidad trigonométrica. Uso identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el último paso? Pues el último paso sería aplicar esa raíz a ese producto. Como es un producto, equivale a sacar la raíz al primer elemento del producto, al primer factor,
y al segundo factor. Entonces, a cuadrada con raíz, me queda solo a. Por secante cuadrada con raíz, se cancela el cuadrado y la raíz y me queda la secante de z. Y esto que está aquí es lo que se va a obtener siempre, siempre de este radical cuando yo haga la sustitución que está indicada aquí. Es decir, ese radical que está aquí, al final de cuentas, se convierte en a secante. El integral que yo haga ya no va a ser radical, sino va a ser a secante de z. ¿Sí está claro? Ahora, nada más falta aquí una comprobación que se tiene que hacer siempre, que hay que tenerla en cuenta. Voy a despejar de aquí la tangente. Fíjense, voy a despejar aquí la tangente. La tangente de z, ¿sí? Fíjense que va a quedar sola la tangente, ¿sí? La b ya está del otro lado, ya está. Y la a que está multiplicando la paso dividiendo. B sobre a. Ahí está despejada la tangente de z. ¿Qué fue lo que hice? Esta a nada más la pasé dividiendo, ¿sí? E invertí términos. ¿De acuerdo? Y voy a generar el triángulo rectángulo. Aquí fíjense, si lo genero, el triángulo, voy a ponerlo aquí arriba para ahorrar espacio, para que vean cómo aquí se comprueba que está bien hecho mi sustitución. ¿Sí? Aquí déjenme ver si se hace el triangulito bien. No, no lo genera. Ahí está. Ese es el ángulo Z. Siempre usen este arreglo, ¿eh? Poner así el triángulo y poner así el ángulo para que no se confundan. ¿Qué me relaciona la tangente? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces los pongo aquí en mi triangulito. Cateto opuesto se llama B sobre cateto adyacente, dije mal, es opuesto entre adyacente sobre A. Ahí está B sobre A. Opuesto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Y la incógnita debe de ser coincidente con el radical. La incógnita que va a ser igual, esta va a ser la hipotenusa, si están de acuerdo que es la hipotenusa, y por el teorema de Pitágoras que les acabo de recordar, la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, raíz cuadrada de a cuadrada, es cateto adyacente al cuadrado, más b cuadrada, que es cateto opuesto al cuadrado. Y fíjense cómo aquí verifico que el radical de mi triángulo es idéntico al radical de mi integral. Suma de a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí está claro? Y ya, ese es todo el proceso. De hecho, esto sería el formulario. Esto que estamos haciendo sería el formulario para este método, es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No, Nada, ¿verdad? Ok, perfecto. profe. No. Perfecto. Vamos a ver el otro tipo. Son 3 tipos de radicales y en los 3 hay que hacer lo mismo. Ese es el tipo 1. Vamos a ver el tipo 2. Radical tipo 2. Tipo número 2. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer para el tipo 2? Voy a hacer la raíz cuadrada. ¿Sí? Voy a utilizar radical. Ahora el positivo va a ser la a cuadrada y el negativo va a ser la b cuadrada. Ya vieron cuál es la diferencia entre el 1 y el 2. Es evidente, ¿no? La diferencia es que en el 1 los dos son positivos y en el 2 la b cuadrática es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sustitución voy a usar? Voy a usar la siguiente. En este, cuando es ese radical, va a ser usar u igual al valor de a por el seno de z. A por el seno de z. Voy a generar mi triángulo para verificar que sí se genere este radical. De aquí despejo el seno. Seno de z me va a quedar como el valor de b. Aquí es b, aquí no sé por qué le puse u, me fui. Este es b. ¿Sí? Hay libros que manejan la u, hay libros que manejan la b, pero
Estamos manejando B. Entonces, seno de Z vale B, que ya está del otro lado, y la A pasa dividiendo. E invierto términos de la igualdad. Entonces, seno de Z vale B sobre A. Genero el triángulo, ahí va el triangulito. Lo hago en el mismo sentido, con el mismo esquema. Ahí está el ángulo Z, ¿vale? Seno, ¿qué me relaciona? Se los acabo de decir. Cateto opuesto, B, sobre hipotenusa, que es A. ¿Sí están de acuerdo? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí, sí? ¿No Y es lo que me cateto queda adyacente? como Ah, incógnita va a ser la raíz cuadrática, ¿sí? El cateto que no conozco, que va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es A al cuadrado, menos el cateto que sí conozco al cuadrado, que sería B cuadrado. Y tienen que checar que este radical es idéntico que ese radical. Si yo me equivoco aquí y pongo en lugar de usar B igual a seno, pongo B igual a tangente, pues no va a dar. Va a dar la suma, no la resta. ¿Sí está claro? ¿Iban a preguntar algo? No, ¿verdad? maestro, iba a preguntar que eh, le iba a preguntar sobre lo de la hipotenusa, pero se me fue la pregunta. Déjela. Es Sí, que, si te ¿cómo acuerdas me sabe dices. qué es la hipotenusa? ¿Cómo sabe qué es la hipotenusa? O sea, porque puso A, pero según yo A era cateto adyacente, ¿no? Ah, sí, ya entendí cuál es la... Bueno, acá cuando les hice la demostración, acá arriba, yo di unos nombres, Ajá. tienes toda la razón. Di el valor de A, B y C. Pero eso ahora sí que es no es fijo, ¿no? Aquí Ah, ok. lo que importa es que si yo te pongo que seno de Z vale B sobre A, esta B va a ser el cateto, esta B va a ser el cateto opuesto. Entonces tú en tu triángulo tienes que ponerlo acá. ¿Sí me explico? Y Ajá. esta A, que es la hipotenusa, la tienes que poner en el lado más largo del triángulo. ¿Sí me explico? Acá se los Sí. puse con literales en orden alfabético A, B y C, porque para darle más facilidad. Pero ya aquí en las sustituciones, los formularios de integral lo traen de esta forma, ¿sí? Lo que interesa es que tengan muy claro que la A cuadrada es una constante cuadrática y que la B cuadrada, la V cuadrada, es la variable de integración cuadrática. Pero no sé si quedó claro. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa con este radical. Vean, lo que voy a hacer es ahora, ¿qué le pasa a este radical? ¿En qué se convierte cuando yo hago esta sustitución? Vean, aquí la base de todo esto es esta sustitución, ¿sí? Que en lugar de la B, yo voy a poner A por seno de Z, en lugar de la B. Bueno, voy a hacer la sustitución. A ese paso le llamo para obtener. ¿Qué se va a obtener en lugar del radical? Entonces va de nuevo lo mismo. Entonces sería raíz cuadrada. Mi variable original era B. Entonces sería A cuadrada menos, pero ya no pongo B, ahora pongo su sustitución, que vale ¿quién? Vale A seno de Z y está al cuadrado. Si lo ven, aquí está al cuadrado, véanlo por favor. ¿De acuerdo? Lo elevo al cuadrado. Como es un producto, equivale a elevar la A al cuadrado y el seno. Entonces va a quedar A cuadrado menos A cuadrado por seno cuadrado de Z. ¿Estamos de acuerdo? Me doy cuenta que está como factor común, entonces lo factorizo. Va a ser raíz cuadrada de A al cuadrado. Para que dé A cuadrado es por 1. Y para que dé menos A cuadrado seno cuadrado sería por menos seno cuadrado de Z. Ahí está ya. Si yo deshago la factorización, vean cómo checa. A cuadrada por 1 genera A cuadrada. Menos A cuadrada seno cuadrado, A cuadrada seno cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Esto nomás factoricen. Y aquí, entonces, ahora sí, uso la identidad trigonométrica. Uso de identidad trigonométrica. ¿Sí? Fíjense qué es lo que tengo que poner.
la que equivale a 1 menos seno cuadrado. Me voy a mi formulario, que ya les di, y ya quedamos que 1 menos seno cuadrado, veanlo, está aquí, 1 menos seno cuadrado, es equivalente al coseno cuadrado. Entonces yo uso esa identidad. ¿Cómo me va a quedar? Espérenme que esta cosa no quiere. Ya está. Entonces, ¿qué va a quedar así? Va a quedar raíz cuadrada de a al cuadrado, y en lugar de 1 menos seno cuadrado, yo pongo el coseno cuadrado del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Que es la identidad que les acabo de mostrar. Y finalmente, como este es un producto y cada término está elevado al cuadrado, pero con raíz, o cada elemento del producto, pues saco raíz, se cancela la raíz con el cuadrático. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar A por coseno de z. Y ese sería lo que se obtiene en lugar del radical cuando yo aplico mi sustitución trigonumérica. Es decir, eso sí que quiero que les quede clarísimo. Si yo tengo este radical que estoy integrando, en mi integral ya no voy a integrar este radical, voy a integrar a coseno de z. ¿Por qué? Porque aquí está la explicación de que se convirtió en a coseno. El radical se transformó en a coseno. ¿Sí está claro? Se fijan, es el mismo proceso en ambos casos. En el 1 y en el 2 como proceso es el mismo. ¿Qué es lo que cambia entre uno y otro? La identidad, la sustitución a utilizar esta. Y obviamente también la identidad, ¿no? Eso es lo que cambia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, por último, con eso concluiríamos el formulario, el tipo de radical 3. Les doy un nombre, 1, 2, 3 para diferenciarlo simplemente, ¿no? Bueno, a ver, quiero que me digan, ¿cómo va a ser el tipo 3 por lógica? Eso ya es por extensión. ¿Qué va a quedar aquí adentro? ¿Quién me dice, por favor? Vean el 1, vean el 2 y deduzcan cómo va a ser el 3. A cuadrada por B cuadrada. No, es una sumatoria de cuadráticos. Y lo que me dijiste es un producto. Y es una sumatoria. Sería menos, A ver, ¿escuchó? sería menos a cuadrado más b cuadrado. ¿Perdón? A ver, más fuerte. Sería menos a cuadrada más b cuadrada. Exactamente, exactamente. Es lo que dice la compañera. Menos a cuadrada, ahora la a cuadrada es negativa, y más b cuadrado, a la b cuadrada es positiva. Pero vean, para facilidad en los formularios y en los libros, siempre ponen primero la positiva. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo que tú dijiste también es esto. B al cuadrado menos A al cuadrado. De esa manera, en tus radicales, siempre el primer elemento es positivo y el segundo es negativo. Pero es lo que tú acabas de comentar. ¿Sí están de acuerdo? En los libros lo van a ver así. Siempre primero el positivo, luego el negativo. Ok, perfecto. Y vamos a ver qué identidad voy a usar. Entonces voy a usar, entonces, U igual a A. ¿Están de acuerdo que no puede ser A por tangente? Porque esa ya la usé. No puede ser A por seno, porque esa ya la usé. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿quién me queda de las funciones de la primera función? Pues sería A por la secante de Z. ¿Sí? Fíjense cómo son diferentes para cada tipo de radical. Cuando son positivos, es la tangente, A tangente. Cuando es A cuadrada menos B cuadrada es A seno. Y cuando es al revés, B cuadrada menos C cuadrada es A secante. Ahorita la voy a comprobar. ¿Cómo lo voy a comprobar? Con el triángulo. Despejo la secante. Secante de Z vale el valor de B, aquí sigo yo necio, el valor de B, que ya estaba acá, y esa A pasa dividiendo sobre A. ¿Están de acuerdo? Y con eso yo hago mi triángulo. Ese triángulo yo les recomiendo que siempre lo hagan con este, aquí quedó, ese no es rectángulo.
Lo vamos a hacer el triángulo siempre en este sentido, ¿de acuerdo? Con esta configuración, ahí está, ¿de acuerdo? Este es el ángulo Z, ¿de acuerdo? ¿Qué me representa la secante? Me representa la hipotenusa, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, ¿sí? Hipotenusa sobre el centro. Ok, entonces yo lo hago. Sería hipotenusa, que se llama B, sobre el cateto adyacente, que se llama A. Y me queda como incógnita este cateto opuesto. Y el cateto siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, que sería A al cuadrado. Y fíjense cómo el tipo de radical que me da el triángulo es idéntico, igualititito, al que puse como tipo 3. ¿Sí lo ven? Si se equivocan y ponen otra función, no va a dar, simplemente no va a dar, ¿de acuerdo? No va a dar la congruencia entre radical que estoy usando y radical que me da el triángulo, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente vamos a ver qué se obtiene para obtener. Vean, el proceso es el mismo, ¿eh? Entonces, no, voy a brincar, en este caso me voy a brincar un paso, ahí les va. Sería raíz cuadrada, dice de la b al cuadrado, pero la b vale a secante. Como la quiero al cuadrado, pues ya la pongo directo. A cuadrado secante cuadrado de z. Ese es el paso que me brinqué, este que está aquí primero. ¿De acuerdo? Menos la a cuadrado, menos la a cuadrado. ¿Sí lo ven? Veo que está de factor común la a cuadrada, la saco como factor común. ¿Qué me va a quedar? A cuadrada. Para que de a cuadrada secante cuadrada, pues es por secante cuadrada de z. Y para que dé menos a cuadrada, pues es por menos 1. Ahí está ya. ¿De acuerdo? Y en esta voy a usar la identidad que aplique. Uso identidad trigonométrica. ¿De acuerdo? Identidad trigonométrica. Secante cuadrada menos 1. Ya se las di en el formulario. Secante cuadrada menos 1, véanla por favor, Sote, es esta. ¿A qué es igual a la secante cuadrada? A la tangente cuadrada. Entonces, yo la uso y me va a quedar raíz cuadrada de a cuadrada por la tangente cuadrada del ángulo que es z. ¿Sí? Porque la secante cuadrada de z menos 1 es la tangente cuadrada. Y el paso final es cancelar la raíz con el cuadrático en este producto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar a por tangente de z. Y ahí está. Ese es lo que se obtiene cuando yo tengo el radical tipo 3. Es decir, cuando yo vaya a integrar, ya no voy a integrar este radical. ¿Qué es lo que voy a integrar? Voy a integrar a tangente de z. O se va a convertir. ¿De acuerdo? Y ya. Ahí están los tres tipos de radical. Ahora, cuando hagamos una integral, pues como ya hicimos todo este trabajo, ya lo vieron, se van a ahorrar estos 4 pasos. Estos de aquí, vean, desde aquí hasta aquí. Y ya directamente voy a decir el radical se convierte en esto. Porque eso siempre sería repetitivo, siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso hacemos la demostración de estos 4 pasos, 3, para ya irnos directo del radical a lo que se obtiene. ¿Sí está claro? O sea, Bien. si es coseno, bueno, A por coseno de Z, eh, radical. Bueno, no, espera, ya me confundí, espera, espera. A ver, sí, sí. Cuando tú tienes el radical a cuadrada menos b cuadrada, ese radical en tu sustitución trigonométrica, el radical
se convierte en A coseno de Z. Eso es lo que quería decir, pero ¿Sí? no encontraba cómo decirlo. Sí, o sea, siempre, siempre. Y cuando tú tienes el radical de B cuadrada menos A cuadrada, ese radical de B cuadrada menos A cuadrada se va a convertir simplemente en A tangente de Z. Ya si te fijas, ya va a estar en base a la nueva, ¿vale? Ahorita con el ejemplo que vamos a hacer, va a quedar más claro, más claro, perdón. Va a quedar bien claro cómo se aplica esto. Aquí lo que quería es dejar bien claro que son 3 tipos de radicales, 3 tipos de sustituciones a usar y 3 resultados del radical, diferentes. ¿Sí? Cada radical tiene su resultado diferente. Y son bien fáciles, a secante, a coseno o a tangente. Bueno, ahora todo este formulario que está aquí lo podemos hacer un resumen, porque esto la verdad, si lo ven, es bastante, ¿no? Pero ya para manejar esto más ágil en las integrales, yo puedo hacer un resumen que tenga lo siguiente, nada más 3 cosas, vean. Y eso quiero que lo tengan ustedes a la mano. Primero, voy a poner el tipo de radical. ¿Cuál es el tipo de radical? Luego voy a poner la sustitución que voy a usar. Y luego lo que se va a obtener, para obtener. ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más 3 cosas. ¿Cuál es el primer tipo de radical? Ya dijimos, es raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, donde ambos son positivos. ¿Qué voy a usar como sustitución? En lugar de b, voy a poner a por la tangente de z. Y cuando yo en lugar de esta b ponga a tangente de z al cuadrado, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener a secante de z. Eso es lo más importante de todo lo que yo he hecho, ¿sí? Con esto voy a poder operar mis integrales, voy a poder hacerlas. ¿Cuál es el segundo tipo de radical? Pues ya lo vimos, sería cuando tengo yo la a cuadrada positiva y la b cuadrada negativa, que fue el segundo. ¿Cuál fue la sustitución a usar? En lugar de b, yo voy a usar a por el seno de z. ¿De acuerdo? O sea, en lugar de esta b, yo le voy a poner como a seno de z. ¿Y qué se va a obtener de todo ese proceso? En lugar de este radical, se va a obtener a coseno de z. ¿De acuerdo? Y el último, ¿qué es lo que sucede? Cambian los signos, ¿no? El último va a ser la raíz cuadrada, ¿sí? Ahora el positivo va a ser b cuadrada, lo pongo primero, menos a cuadrado, lo pongo después. ¿Qué sustitución voy a usar? Voy a usar la que dice que es b igual a secante de z. ¿De acuerdo? Acá lo pueden ver. B igual a secante de z. ¿Y qué fue lo que obtuve al hacer todos los 4 pasos? Obtuve, en lugar del radical, se transforma en a tangente de z. Y eso es lo que deben de tener muy, muy a la mano para poder hacer sus integrales. Listo. Ese es el resumen. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada, ¿ah? No, profe. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo y ahí le paramos, porque esto pues ya está pesadito, ya con un ejemplo que hagamos hoy ya. Vamos a hacer un ejemplo simple donde se puede hacer incluso por fórmula directa, para que vean cómo da lo mismo, exactamente lo mismo. Y lo voy a hacer aquí. Voy a dejar el formulario, es así, a la mano, ahí está. Y vamos a hacer vean, van a poner este ejemplo, que va a ser que y va a ser igual a la integral de la raíz cuadrática de 5 menos
5 menos x cuadrada. 5 menos x cuadrada por x y por d de x. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo primero por sustitución trigonométrica. Y luego ya lo hacemos por fórmula directa. Por b a la n. Ahorita lo van a ver que es b a la n. Bueno, primero tengo que ver qué tipo de radical es. Díganme, por favor, de los tres tipos, cuál corresponde a esta integral que les estoy planteando. Al 1, La al segunda, 2, ¿no? al 3. Dice la compañera que la segunda y dice correcto. Porque este 5 sería una constante cuadrática. Y este x cuadrada en el formulario es la b cuadrática. ¿Sí lo ven? Fíjense, si a cuadrada vale 5, por lo tanto, si yo quiero a sola, a la primera, saco raíz, a sola de la raíz. Como no es exacta, de 4, la raíz de 4 daría 2. Pero cuando no es exacta, dejan como raíz, se acabó. ¿De acuerdo? Luego, b cuadrada es igual a x cuadrada, por lo tanto, b sola es igual a x sola. ¿Sí están de acuerdo? Son los equivalentes. En el formulario es a y b. En este integral es 5 y x cuadrada a cada uno. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces vean, yo mi formulario lo voy a aterrizar para este integral. No para a y para b, sino para esto. ¿Qué me dice la tipo 2 que me dijo la compañera? Que voy a usar b igual a a seno de z. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿quién vale b para este integral? En este caso, b vale x. ¿Sí lo ven? Igual al valor de a. ¿Cuánto vale a? Raíz de 5. ¿Sí están de acuerdo? Por el seno de z. Por el seno de z. ¿Ya vieron? Esa es la sustitución a utilizar para este integral. ¿Sí? B, repito, que es x, igual a, que es raíz de 5, por seno de z. Y voy a generar de inmediato el triángulo. ¿Sí? Ese ya se lo saben, esta es la cuarta vez o quinta vez. Este es z. Bueno, primero despejo el seno. Pues el seno de z vale la x que ya está del otro lado y la raíz de 5 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Nomás despejé esa raíz de 5 del otro lado e invertí términos. ¿Qué me relaciona el seno? Me relaciona cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, ¿quién es el cateto opuesto? La x. ¿Quién es la hipotenusa? La raíz de 5. Aquí está en mi función trigonométrica. Y este cateto que está aquí faltando va a ser el que es el radical. Como es un cateto y conozco la hipotenusa y el otro cateto, siempre va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado queda 5, menos el cateto conocido al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Y vean, siempre tengo que checar que mi radical de mi triángulo sea igualito que mi radical de mi integral. ¿Sí lo ven que son igualitos? ¿Sí se entendió? Sí, apliqué el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces ya está, ahí va todo bien. ¿Qué necesito para cambiarme a x? Primero necesito el valor de x en función de z, el cual ya lo tengo. Esto me lo da mi formulario, ven. Ahí está el valor de x en función de z, ya lo tengo. Ya está, palomita. Ahora requiero la diferencial de x en función de z. Entonces derivo esa x, derivo. Esto que está aquí, lo derivo. Entonces sería la derivada de la variable x que está del lado izquierdo respecto a la función z, de x en z. X respecto a z. Va a ser igual, la raíz de 5 es una constante, se queda premultiplicada. Raíz de 5, por lo que me digan las fórmulas, que da la derivada del seno de un ángulo. Pues me voy a las fórmulas.
y busco la derivada del seno, ¿sí? Entonces, fíjense, derivada del seno, que es la 13, lo voy a poner aquí, fórmula 13, F13, para que se acuerden cuando estudien. Entonces, la derivada del seno, ¿a qué es igual? Dice, es igual al coseno del ángulo, veanlo, aquí está, se los voy a sombrear, coseno del ángulo, pues lo pongo, sería derivada del seno, vale el coseno del ángulo que es z, por la derivada del ángulo respecto a la variable que estoy derivando. Entonces sería por la derivada del ángulo que es z, ¿sí? Derivada de z, respecto a la variable que estoy derivando que es z. ¿Sí están de acuerdo? Estoy aplicando en sus términos la fórmula 13, igualita. ¿Sí? Bueno, ya está. Eso sería la derivada. Pero la derivada de z en z da 1. ¿Quién me dice eso? La fórmula 2. Acuérdense de la fórmula 2. Ahí, espérense. Que aquí lo puse acá. La fórmula 2 dice que la derivada de x en x da 1. Bueno, si le cambio de variable, la derivada de z en z da 1. Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada de x en z sería raíz de 5 por el coseno de z. Y esa es la derivada de x respecto a z. Pero vean que en la fórmula, más bien en la integral, yo no tengo la derivada, yo tengo la diferencial. Esa es una diferencial. Ah, pues la despejo. La diferencial de x va a ser igual a lo que ya hice del lado derecho, que es raíz de 5 por coseno de z, y la diferencial de z que está aquí, la mando del lado derecho multiplicado por d de z. Y ya está. Ahí tengo ya la diferencial de x respecto a la variable z. Que aquí ya tengo el otro parte. Esto ya lo tengo. La x para cambiar a z uso esto primero. Y la d de x para cambiar a z uso esto. ¿Sí están de acuerdo? Y a ver, les va la pregunta. Y esa quiero que me la contesten bien. El radical que está aquí, ¿qué voy a poner en lugar de ese radical? ¿Qué voy a poner en lugar de ese radical? Raíz cuadrada de 5. Bueno, lo que ¿Sí? acabamos de sacar. Ujú. Sí. Raíz cuadrada de 5 por coseno de z por d de z. Perfecto. Vean lo que dice la compañera. Estamos hablando de radical tipo 2, ¿sí o no? Y el radical tipo 2 se obtiene a coseno de z. O sea, el radical nomás se convierte en a coseno. Entonces, vean, en este caso, el radical de 5 menos x cuadrada se convierte en a coseno. Pero ¿cuánto vale a? Como dijo la compañera, dijo bien, raíz de 5 por el coseno de z. Ahí está ya. El radical se convierte en raíz de 5 coseno de z. ¿Sí está claro? Si quieren hacerlo, pues se hace otra vez, pero pues ¿para qué hacer todo el trabajo? Había que hacer estos 4 pasos. Sí, esos 4 pasos. ¿De acuerdo? Aquí están arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ya está. Ya tengo, eso le llamaría yo los preparativos para cambiarme a Z. ¿Sí? Ya tengo los preparativos. Entonces ahora sí me cambio a Z. Cambio a Z, la variable que voy a integrar. Y lo que sí debo de tener muy cuidado pues, en poner cada término de la integral y que no haya más que Z, que ya no haya X. Entonces ahí les va. Y va a ser igual a la integral. Vean, voy de aquí para acá, ¿vale? ¿Qué me dice primero? Pones el radical transformado. ¿Cuál es el radical transformado? Raíz de 5 por coseno de z. ¿Sí se entiende? Fue lo que dijo la compañera. Multiplica eso por el valor de x en función de z. Es esta de donde partí. Sería por raíz de 5 por el seno de z. ¿Sí lo ven? Ya puse este en función de z, ya puse este en función. Y eso lo multiplicas por d de x en función de z. Aquí lo tengo, ya está preparado. Por raíz de 5 por coseno de z y por d de z. Vean cómo, tómense unos segundos para ver la integral. Vean cómo ya no hay x.
Ahora solo hay variable z. Ya no hay x. ¿Qué es lo que va a seguir ahora? Integrar eso que resultó de esa integral. Y vean, van a ver que está bien fácil. Vean, raíz de 5 por raíz de 5 y por raíz de 5 es como si tuviera así 5 a la 1 medio por 5 a la 1 medio y por 5 a la 1 medio. Me va a quedar 5 a la 1 medio más 1 medio más 1 medio a la 3 medios. Y queda como un premultiplicador, es una constante. ¿Están de acuerdo? Lo dejo un solo coeficiente y lo premultiplico. Luego, coseno a la primera por coseno a la primera, pues me da coseno al cuadrado de z. ¿Por quién más? Por seno de z y por diferencial de z. Ahí está ya mi integral, ya ordenada y reducida. Ya reducimos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo le haríamos para integrar esta integral resultante? ¿Quién me dice, por favor? A ver, los que ya hicieron la tarea se tienen que acordar. ¿Cómo integro eso? A ver, primera pregunta. ¿Podría aplicar la fórmula 8, las del seno de b de b? ¿Sí o no? No, es la 9, ¿no? ¿Podría aplicar la 9? Dicen que Sí, sí o ¿no? que no. No, no puedo la 9. La 9 me sirve solo para cuando tengo coseno a la primera del ángulo y no tengo el seno que está aquí, que está de más. No me sirve la 9. Y la 8 me sirve para cuando yo solo tengo el seno a la primera del ángulo, pero que no tuviera el coseno cuadrático. ¿Sí lo ven? O sea, ahí no se puede. Pues ahí. En todo caso, a lo mejor esa la tenía que aplicar por el método el que vimos, el de la fórmula de integración por partes, porque es un producto de dos funciones. Imagínense irme de aquí al otro método, ¿no? Hay unas que sí son, ¿eh? Llegan aquí y esa la tienen que hacer por integración por partes, pero no, aquí no es para complicar tanto la vida. No, pues esta ya es directa. Esta es la fórmula que más hemos usado. Vean, aquí está la que más hemos usado, que se llama, que es la fórmula 4. Nada más lo que tienen que recordarse que esto va a ser b, que este exponente va a ser n y que la derivada del coseno es el seno. ¿Sí? Todo esto va a ser la diferencial de b. Eso se lo tienen que acordar porque si no, pues aquí se van a quedar piensa y piensa. Acuérdense que siempre hay que checar que se cumple una forma de integral. Lo checo. B vale el coseno del ángulo, que es z. Saco la diferencial de b. Me voy a mis fórmulas de derivadas. Ahora me voy a derivadas. Va a derivadas, ¿de acuerdo? Va a derivadas. Derivada del coseno. Aquí está la 14. Aquí está. ¿Sí? Te las pongo aquí negreadas. Aquí la derivada del coseno es menos, vean la fórmula, seno del ángulo, por la derivada del ángulo. Entonces aquí será por la derivada de z respecto a z, porque estoy derivando b respecto a z. ¿De acuerdo? Voy a poner la derivada primero y luego la diferencial. Derivada de b respecto a z. Ya quedamos que esta derivada pues da 1. ¿Sí? La derivada de z en z da 1. Y como yo no quiero la diferencial, digo la derivada, sino la diferencial, ¿sí? Porque lo que se requiere aquí es checar que esté la diferencial, ¿verdad? ¿Sí? No la derivada. Entonces la diferencial de b vale ¿quién? Menos seno de z por d de z. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que esto es lo que debe de estar en mi integral, lo que debe de ser. Entonces volteo para arriba, veo mi integral y me tengo que dar cuenta que falta un negativo para que sea b de b. Entonces está muy fácil, como es negativo, lo pongo el negativo. Si hubiera espacio lo pusiera aquí, ¿no? Pero lo puse acá al final. Y para que no se altere todo esto, pongo el negativo acá afuera. Ya que negativo por negativo generaría positivo. Es como si no hubiera hecho nada.
Y con eso gano mucho. ¿Por qué gano mucho? Porque ahora sí se cumple que sea b, que sea n, y la derivada de b si es negativo seno de z de z. Negativo seno de z de z. Ya es de db. Sí se ve, ¿verdad? Ah, pues entonces ya terminé prácticamente. Como ya se cumple la fórmula 4, pues la aplico. Y aquí le voy a poner, aplico, para que se acuerden cuando estudien, fórmula 4. ¿Vale? Ahora, no se les olvide que traigo un premultiplicador. Si se me olvida eso, ya todo está mal, ¿eh? Tengo que estar muy abusado viendo eso. Entonces, sería y va a ser igual a menos 5 a la 3 medios, que multiplica. ¿Qué me dice la fórmula 4? Se las pongo otra vez. Ese ya se la saben de memoria, pero si no, ahí está. La integral, la fórmula 4. Dice, pon b a la n más 1 sobre n más 1, más una constante. Entonces, ¿quién vale b? B vale el coseno cuadrático, digo coseno de z, entonces b sería coseno de z, que es b, a la n más 1, 2 más 1 genera 3, sobre n más 1, que es 3. Y ya terminamos, ¿sí? Ya se integró, aparece la constante de integración. Vale. ¿Sí lo ven? Y ya quedó. Como integral, ya acabamos. ¿Qué es lo que me falta? Me falta nada más un solo paso, que es regresar a mi variable de origen. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que me falta nada más. Regresar a la variable de origen que es x. ¿Sí? Entonces les pongo aquí el paso último. Paso último es regreso a x. Ahora oigan esto y pongan mucha atención. El regreso a x siempre se va a hacer en función al triángulo que yo generé desde el principio. Es decir, aquí vean esta nube que le estoy poniendo. Ese es el triángulo que voy a utilizar para regresar a x. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo para que lo vean. Entonces, vamos a hacer el regreso a x. Entonces sería y igual a menos 5 a la 3 medios. Eso lo dejo afuera. Y ese 3 que es una constante, la dejo como parte del coeficiente sobre 3. Ese 3 que está aquí. ¿De acuerdo? Que multiplica al coseno al cubo. Bueno, ¿qué me relaciona coseno? Coseno de z es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso ya lo vimos en el repaso. Entonces, de mi triángulo que está arriba, voy a sacar el coseno. ¿Qué es el cateto adyacente? Es la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrado. Ese es el cateto adyacente. Véanlo. Aquí está. Es ese. Sobre hipotenusa, sobre la raíz de 5. ¿Sí están de acuerdo? Cierro paréntesis. Algo se me está olvidando. ¿Quién me dice que se me está olvidando? ¿Quién me dice? ¿El más C? Bueno, el Macés tiene razón. Y otra cosa se me está olvidando. ¿Quién me dice? ¿El exponente, el 3 medios? El exponente, no, el exponente que es cúbico, mira, porque el coseno Ok. está al cubo, entonces aquí esto está al cubo. El 5 a la 3 medios ya lo puse acá, el 3 ya lo puse acá. Lo que se me estaba olvidando, que era importantísimo, es que es al cubo, porque aquí había puesto yo el coseno nada más, pero me hice al cubo, ¿de acuerdo? Y ahora sí voy a hacer operaciones. Ese cubo aplica arriba numerador y abajo denominador. Lo voy a aplicar. Entonces va a quedar así, vean, menos 5 a la 3 medios. Eso lo dejo, no, eso no hago nada. Sobre 3, ahí nomás lo estoy premultiplicando. Entonces aquí me va a quedar raíz de 5 menos x cuadrada al cubo. Ah, pues lo pongo. Raíz de 5 menos x cuadrada, pero esto está al cubo. ¿Sí están de acuerdo? Sobre raíz de 5
al cubo. Es igualito que yo ponga 5 elevado a la 3 y obtenido de raíz cuadrada. A la 3 medios. ¿Sí se entiende eso? ¿Dice? Ahora, ¿para qué lo hice así? Pues para que sea evidente que aquí tengo esto, 5 a la 3 medios que multiplica, se cancela con 5 a la 3 medios que divide. ¿Sí lo ven? ¿Y qué me queda finalmente? Pues me queda menos, ese sí está aquí negativo, me queda 1/3, aquí 3 no se me olvide, ¿de quién? 1/3 de la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrada, pero esto elevado al cubo. Y más c. Y ya, ahí está. Esa es mi integral ya, bien hechecita. Si se fijan, está laboriosón y sí requiere pues, manejar varios conceptos, ¿no? Lo de trigonometría, lo de diferencial, aquí tienen que acordarse que la derivada del coseno es el seno, para que vean que es b a la n. Y acuérdense, para deshacer el cambio o regresar a x, nos vamos a remitir a el triángulo que yo generé, donde comprobé que mi sustitución estaba bien hecho. Entonces ahí está. Vean, los voy a poner en una sola pantalla para que lo puedan tener a la mano. Ahí está, completito. Súper completito. A ver, véanlo con calma. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿No? Bueno, y para acabar la clase, ya me cansé, yo creo que también ustedes. Para acabar, vamos a resolver esta rápidamente, porque está rápida, por fórmula directa. Voy a poner aquí una línea de separación. Y vamos a hacer la misma integral, pero por fórmula directa. Vean. Voy a poner la misma integral, pero voy a pasar de exponencial a radical. Aquí está a la izquierda. Entonces queda así, vean, integral de 5 menos x cuadrada. Está sacada de raíz. Pues lo elevo a la 1/2. ¿Sí están de acuerdo? A la 1/2. Está multiplicada por x y de x. Ya con ese simple paso, ya le di la forma de la fórmula de b a la n por d de b. B a la n por d de b. Entonces debo de checar que se cumpla. ¿Sí? Entonces checo. Eso ya se lo saben. Checo. B vale 5 menos, esperen, aquí no puse el 5, menos x cuadrado. Eso vale b. Saco la diferencial de b con fórmulas de derivadas. Derivada de una constante 5 vale 0. Derivada de x a la n. Acuérdense que dice que es n que vale 2, pero está negativo, sería menos 2, n por x a la n menos 1, a la primera. ¿Sí? Es la fórmula 6, 1. Ahí está. Se las pongo para que la vean. Eso ya lo vimos, pero ahí está. Derivada de x a la n, aquí está. N por x a la n menos 1. ¿Sí lo ven? Pero como yo quiero la diferencial de b, sería por d de x. ¿Sí? Y esto que está aquí es lo que debe de estar ahí arriba, lo que debe ser. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué me falta para que sí sea? Me falta el 2 negativo. ¿Se acuerdan que ese no es problema? Pongo menos 2 y pongo acá afuera menos 1/2. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Tengo que poner el menos 2 adentro para que sea d de b y tengo que cancelar eso. El negativo lo pongo afuera y se cancela, y el 2 que pongo como denominador, el 1/2, se cancela con 2. ¿Y qué cumplí con eso? Pues cumplí que ahora sí sea b, ahora sí sea n, ahora sí sea d de b. ¿Sí? Entonces ahora sí ya aplico fórmula 4. Aplico fórmula 4 de integrales, la de b a la n. Entonces lleva a ser igual, que no se me olvide el menos 1/2, sino ya no está todo mal, menos 1/2, que multiplica. ¿De acuerdo?
¿Qué me dice la fórmula 4? La acabo de aplicar. Dice b a la n más 1. Entonces sería 5 menos x cuadrada a la n que vale 1/2 más un entero que son 2/2, pues queda a la 3/2. Sobre n más 1 sobre 3/2. ¿Sí? B a la n más 1 sobre n más 1. Más una constante. Se las pongo para que la vean por enésima vez de la fórmula 4. ¿De acuerdo? Ahí está. B a la n más 1 sobre n más 1. ¿De acuerdo? Bueno, ya se acabó. Me faltaría nada más, pues, hacer reducciones, ¿no? Ese 3/2 que está aquí abajo, que es un coeficiente, lo quiero pasar arriba. ¿Cómo pasa? Como la inversa, como 2/3. Entonces va a quedar así, y igual a menos 1/2, que es este multiplicador que ya estaba aquí, que viene de acá, ¿sí? De completar, por el 3/2 pasa arriba como 2/3, como es inversa. Y aquí me tengo que dar cuenta que ese 2 cancela este 2. Y esto que está aquí lo voy a pasar a radical. ¿Cómo va? Es raíz cuadrada de 5 menos x cuadrado. Aquí está, aquí se tiene raíz cuadrada. Y también está el cubo. Pues entonces también lo pongo al cubo, más c. Y chéquense los dos resultados y vean que es igualito. Menos 1/3, menos 1/3. Raíz cuadrada de 5 menos x cuadrada al cubo. Aquí está lo mismo. Ya está. Obviamente aquí, pues, vean la cantidad de trabajo de hacerlo de manera directa con hacerlo por sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Dos métodos diferentes o dos formas, pero da lo mismo. Ahora alguien se podría preguntar, oye, ¿se vale hacerlo de una o de otra forma? Pues sí, sí se vale, ¿eh? De una. Pero en los exámenes, cuando les dicen hacer por sustitución trigonométrica, pues se supone que lo deben hacer por ese método, ¿no? En este caso, la integral se podía hacer directamente. Esta forma fue directa, fórmula directa, ¿de acuerdo? Pero en el examen, pues puede ser que les pongan una, que les ponga yo una, que no la puedan hacer directa, para que tengan la obligación de hacerlo por sustitución trigonométrica. ¿De acuerdo? Va a haber muchas que no se pueden hacer directamente. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Eso ya estuvo. Nos veríamos la clase que viene. Déjenme. Ya.